El contraste, la verdad, nos asombra a todos. Yo creo que compartimos en este equipo de trabajo, y vos que nos estás mirando, el impacto que nos genera, ¿no? Escuchar detalles de cómo se desarrollaron esos momentos trágicos en dos familias, la masacre de Villa Crespo, la masacre de Tres Arroyos, con distintas características, pero un denominador común, la salud mental. Y las preguntas que nos hacemos, ¿no? De ese festejo de un cumpleaños, de las fotos que aparecen en redes sociales, de la felicidad al drama total, a una o varias familias completamente desarmadas. Vamos a hablar con Sergio Grossman, que es médico psiquiatra. Doctor, buen día. Eduardo Bataglia y todo el equipo de Vivo el Sábado. Buen día, Eduardo, buen día al equipo y felicitaciones por el Día del Periodista, que sé que soy. Bueno, así muchas gracias. Volviendo a la noticia, sí. Doctor, es muy triste, ¿no? Es muy triste, por eso, ¿cuáles son las señales, si es que existen señales en este tipo de casos? Digo, hay similitudes, ¿no? Se entrecruzan un poco los factores previos a la masacre. O sea, sí es verdad que se entrecruzan porque estamos hablando de dos personas que tenían una enfermedad mental, que no accedieron a la correcta atención de su enfermedad, ya sea porque ellos mismos no aceptaron porque no se daban cuenta lo enfermos que estaban, o ya sea por deficiencias de nuestro sistema de salud para llegar a tiempo y con la solución que la gente necesita, porque del caso de Villa Crespo sabemos que estaba esperando que lo atiendan, por ejemplo, ¿no? Y que lo habían atendido, a esta mujer la habían atendido medio de favor, un amigo de familia, y después que estaba esperando su atención. Y sabemos que habían detectado en el caso de Villa Crespo las señales de la enfermedad, que no era una cosa desconocida, ya que el relato periodístico establece que el esposo hacía 2 meses que había ido a trabajar a la casa para poder cuidar de la señora, con lo cual él sabía que las cosas estaban mal. Y de este hombre que sucedió después de Tres Arroyos, también sabemos que tenía licencias psiquiátricas, que estaba en tratamiento y que probablemente había dejado el tratamiento según lo periodístico, vinculado con que tenía que manejar y que la medicación se contradecía con manejar bien. Entonces, las señales suelen estar disponibles. Lo que es más difícil es que el paciente que padece una enfermedad grave con psicosis, o sea, con una pérdida de la noción de realidad, tenga la capacidad de decir: yo necesito ayuda, hagamos lo que sea para poder acceder a esa ayuda. Esa es la primera, ¿no? La voluntariedad de ir a buscar la ayuda, y a veces las familias se desesperan y lo tratan de convencer y la persona dice: no, ¿yo por qué voy a tratarme? Si a mí lo que me está pasando es que hay gente que me persigue en la calle, sacame los perseguidores. Claro. No, yo no tengo que tomar remedio, lo que yo tengo es que me tienen que dejar de jorobar. Sí. Doctor Grossman, uno siempre focaliza en la persona enferma y a veces olvidamos un poco a la familia, que lleva una parte muy difícil. ¿Qué pasa si el paciente está correctamente medicado, con tratamiento, pero en determinado momento interrumpe el tratamiento, interrumpe la medicación? ¿Qué herramienta legal tiene ese familiar cercano para poder volver a poner todo en curso? Bueno, vos sabés que es muy difícil el camino. Las familias lo primero que hacen es tratar de convencer al paciente amorosamente. A veces le dicen: bueno, hacelo por mí, aunque entienda, aunque no sepas por qué, y finalmente está la vía legal. Y en la vía legal existe la internación involuntaria, la evaluación involuntaria, o sea, cuando el paciente no quiere, igual atenderlo para ver qué necesita, pero es un proceso que no está bien hecho el camino para que la familia lo haga fácil, porque vos tenés que ir a la defensa, tiene que ir a la defensoría. En la defensoría tienen que representarlo ante el juzgado. Al juzgado pedirle que por favor el paciente está mal y que lo atienda. O sea, a la situación compleja se agrega esta serie de dificultades que estás enumerando.
Claro que es un chino, o sea, vos decirle a una familia común que vaya a la defensoría, que de la defensoría vaya al juzgado, y esos tiempos suceden aparte en una velocidad que no es la velocidad de la No, realidad es claro. más rápida. Bueno, ¿Sí? doctor, en base a los Sí. tiempos, ¿no? Donde dice la realidad es más rápida. Evidentemente, por los casos que conocemos, ese paciente, esa persona, cambia ese estado de ánimo de un segundo al otro y no tiene control sobre eso, en ese estado de paranoia. Ahora, si sabe, ¿no? La familia que tiene que estar atravesando un tratamiento, ¿con medicación se puede frenar ese pequeño clic que cambia 100% su personalidad? No tengas ninguna duda que hay tratamientos eficaces para estas enfermedades, ¿sí? Lo que pasa es que la gente tiene, o sea, con el tema de llamar a lo involuntario, la gente tiene miedo, va a venir la policía, le van a pegar un tiro como a Chano, o sea, la información que hay de lo que sucede una vez que se acercan al juzgado es atemorizante, entonces tienen miedo de que si hacen eso su familiar termine peor, Claro. ¿entendés? Y por el lado de la medicación, no tengas duda, la medicación no actúa inmediatamente, no es que vos le decís, le doy una... Si alguien tiene una infección, nadie espera que con la primer pastilla de antibiótico la infección esté curada. Sí. Lo mismo pasa con una enfermedad grave mental, uno no espera que con la primer pastilla la persona esté curada. Lleva un proceso que puede llevar semanas. O sea, es Por una, eso a es una veces hay búsqueda, que... doctor, pero siempre hay tratamiento, digo, esto es bueno también recalcarlo, siempre hay tratamiento, consultando debidamente a un profesional, estableciendo un buen diagnóstico. Sin duda que hay tratamientos que son eficaces y que fíjate que los dos casos son en casos sin tratamiento, son en casos que abandonaron el tratamiento y que no accedieron a la atención. El problema que tenemos es acceder a la atención, o sea, las soluciones están, pero hay barreras para obtener esas soluciones. La Doctor barrera Rosman. que llamás a tu obra social y hay un mes para esperar para un turno, sí. Doctor Roma, Víctor Barone, yo soy abogado y yo creo que gran parte de todo esto, la culpa la tiene, como yo la llamo, la no ley de salud mental, por algo que venía hablando usted recién. La internación involuntaria, primero, el señor que se va a internar se presenta y dice, no, no me quiero internar, y ya se va. O sea, el juez, el fiscal lo manda rápidamente y dice, no, no me quiero quedar, y sale por la misma puerta que entró. Eso por un lado. Mirá. Por otro lado, yo lo que veo también es que falta la participación de la familia, o como bien dice, se le complica todo a la gente. Primero porque a la salud mental la sacaron un poquito de foco cuando dijeron no puede haber instituciones especializadas, pongámoslas dentro del paquete común. O sea, hay muchos proyectos dando vuelta muy buenos para darle agilidad a esto y no estar un año como estuvo, por ejemplo, el acosador de Belgrano, empezó y un año entero para poder decir llévenlo al hospital militar central y vean si hay que internarlo en forma involuntaria. Un año violando, atacando, robando, y un tipo que estaba con una personalidad alterada. Y así terminó la familia Celser y así terminó también el tema de Tres Arroyos, con gente que no se puede medicar o que no puede acceder. Entonces yo creo que, no sé, mi opinión, quiero saber la suya desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico, ¿qué opinión tiene usted de la ley o qué cambiaría? Yo creo que hay que hacerla un poco más humana y más rápida. Yo creo que hay que distinguir entre los obstáculos que pone la ley, de la cual, digamos, yo hay cosas que no estoy de acuerdo, nos trata a los médicos como si fuéramos torturadores, la ley esa, a los médicos psiquiatras, no hay ninguna duda que hay cosas que cambiar de ley, pero así tuviéramos la ley perfecta, estamos en un sistema de salud pobre que no funciona, ¿sí? O sea, no es solo la ley, ¿sí? Si cuando vos vas, o sea, yo he tenido un caso, ¿sí? Hace poco, el paciente estaba de acuerdo en internarse y, como se dice, tenía la obra social más cara del país, el plan más caro del país, y el paciente estuvo 5 días en clínica médica esperando que se haga una cama en psiquiatría. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay camas en psiquiatría. ¿Por qué no hay camas? Porque se cerraron la mitad de las clínicas de la capital federal y la capital federal es el lugar más privilegiado para conseguir atención del país. Imagínate lo que es en el interior, ¿sí? ¿Y por qué se cerraron? Porque la ley prohibió la creación, pero además, porque vos podés decir, bueno, pero las que estaban se quedaron. No, se van
porque no funciona Doctor. el sistema de salud, porque no les pagan como deben, Sí. y es un pésimo negocio tener una clínica de psiquiatría. Entonces finalmente quiebran, cierran y las venden. Ahora, hay que ser muy realistas, ¿no? Cuando aquí hablamos de inseguridad, de economía, de medidas urgentes que hacen falta para mejorarle la vida a la gente, aquí va la vida también. En una ley de salud mental que se viene pidiendo hace mucho tiempo, uno lo reclama desde aquí, pero parece que nadie escucha. Digo, hace Pero falta sesionar de manera permanente hasta que salga una ley mental apropiada para estos tiempos. Porque si no, vamos a seguir comunicando masacres como las que acabamos de señalar. Víctor, ¿Y te puedo decir algo más? Esto se lo digo a los jueces y a los que tienen que juzgar estas cosas. Si no entendemos de algo, preguntémosle a los que saben. Yo he visto fallos muy raros, complicados, por ejemplo el caso Roldán ahí del Malva, este muchacho que fallece, donde fallecen los dos, el policía y el enfermo. Claro. Y por no entender, por no saber, hay un montón de proyectos de ley. No sé, tengo uno, el de Claudia Ledesma, si quieren, uno que está presentado hace un montón, con todo. ¿Y por qué? Está bien, pero los proyectos de ley, a ver, sí. mientras duermen los proyectos de ley, no cuidan a nadie. Sí, pero entonces, se puede cuidar ahora, Bata. Déjame completar esto. Si vos tenés proyectos de ley, puede ser uno muy bueno, el otro medio, regular o malo, pero tienen que ponerse a debatir el proyecto y sacar la ley. Porque pierden si estado no, parlamentario. Porque estamos lamentando la pérdida de muchas familias. Es decir, esto no se detiene si no toman la situación como lo que merece, una situación de riesgo. Pero me dejá que te diga algo. Antes, hoy, juzgando, el señor juez que está en el caso Roldán, en el caso que fuera, que va a ver la actividad que realiza el psiquiatra, el psicólogo, el médico que está, que es aquel que lo puede internar en forma involuntaria y explicarle por qué tiene que hacerlo rápido y moverse. Eso no lo saben y juzgan con lo que tienen a mano y con una o ley. sea, tienen que consultar con un médico de psiquiatría, Exacto, por si no ejemplo. sabemos, consultemos. ¿Y lo consultan, doctor? Digo, esto que planteaba Mirá, ya te digo, el asunto es lo que se tarda en el proceso y que el juez trata de reaccionar de acuerdo a la ley que tiene. Entonces, ahí se balancean distintos derechos, lo sabe mejor el abogado, de la posibilidad que al juez le digan que esto es una privación ilegítima de la libertad porque lo internaron involuntariamente y la persona dice que no y es su derecho, contra el derecho a la salud. Pero en casos menos extremos que esto, porque vos hablabas de la pérdida de vidas y por suerte es raro lo que nos está pasando, de que veamos tanta pérdida de vidas juntas, pero además, no acceder a la atención en salud mental, ¿sí?, quiere decir vivir mal, quiere decir que estoy deprimido y tengo que juntar todas mis fuerzas para animarme a decir, más sí, voy, consulto, hago lo que haga falta y llamo por teléfono y pido un turno y me dicen, hay una lista en la obra social, no te digo en la mejor preparación, en una obra social y te dicen, no, hay una lista de espera, déjeme que lo anote. Y entonces la persona, decepcionado de su tristeza, decepcionado de que no da más y que está viviendo mal, se encuentra con una batalla para lograr ser atendido y no puede dar la batalla. No puede dar la batalla porque él está mal por dentro y sigue viviendo mal. Y entonces, aunque no llega una pérdida de vida, la salud mental es lo que nos mantiene conectados con la vida, pudiendo hacer nuestras cosas, es lo que nos mantiene con capacidad de contactar con la felicidad. Cuando alguien está con ataques de pánico, cuando alguien está deprimido, cuando alguien está pensando cosas, digamos, distintas, como cuando es en la psicosis, que piensa cosas que quizás no existen o que no existen, ¿sí?, y entonces esa persona no puede disfrutar la vida, esa persona está trabada para conectarse Doctor, con el otro bien. Sí. Doctor, quienes tuvimos algún problema de este tipo, en mi caso tuve un problema de este tipo, que el circuito institucional funcione es una contención para las partes. Claro que sí. Y es tan importante lo que está diciendo usted, que mi pregunta es, ¿cómo debería ser ese circuito para que funcione y dónde usted ve que hoy se está trabando? A mí, yo estuve de ese lado, que ande ese circuito fue muy importante. Mirá, yo te digo, una de las cosas mal que está pasando en el circuito es que la gente ya sabe que en sus obras sociales no la van a atender.
¿sí? Y entonces la obra es un sistema perverso. La obra social dice, yo voy a gastar menos del 1% del presupuesto de salud en salud mental. Y te puedo asegurar que está lleno de obras sociales que gastan menos del 1% en salud mental. Con eso no pueden pagar nada, no les alcanza para pagar un servicio mínimamente digno para el que más necesita, no para cualquiera, para el que más necesita, no les alcanza. Y entonces la gente ya sabe, entonces ellos dan poco y malo. Y cuando dan poco y malo, lo que sucede es que la gente ya termina en años aprendiendo que no puede recurrir y ya ni busca. Doctor y entonces Grossman, busca en privado, de su propio bolsillo. Sí. Doctor Grossman, a ver, nosotros pusimos unas placas y yo quiero concluir, no sé si usted estará de acuerdo o no. Yo creo que lo que hay que hacer es, por un lado, como dijimos, reforzar el rol clínico o darle lugar a los casos graves, darle lugar al médico, al psiquiatra. Y después reforzar los plazos de internación, hacer más rápido la internación y que las familias puedan participar y que la judicialización sea rápida. Con eso yo creo que podemos, con estas tres cosas simples, podemos ir para adelante y existen leyes, existen proyectos, bueno, pónganse, como bien dijo Eduardo Bataglia recién, pónganse a trabajar en esto. Trabájenlos, porque si no vamos a seguir diciendo, o por un lado, tener gente inimputable, sí, o lamentar gente muerta, o familias enteras muertas. Doctor, vuelvo al inicio y le agradezco mucho que haya hablado con nosotros. Es un tema de ritmos, de velocidades y de lo que pasa mientras imaginan que están tratando bien a una persona, dándole un turno para dentro de 2 meses, y lo que le pasa internamente a esa persona, sin llegar a estos desenlaces dramáticos como los que compartimos de Tres Arroyos y Villa Crespo. Ojalá sirvan este tipo de comunicaciones para despertar a aquellos que tienen que empezar a hacer las cosas como corresponde. Doctor, gracias por haber hablado con nosotros.